Existe un pasaje en las Escrituras que muchos predicadores evitan, no por falta de conocimiento, sino por causa del peso de lo que está escrito allí. El apóstol Juan, exiliado en una isla rocosa en medio del mar Egeo, recibió una visión tan aterrorizante que las palabras apenas lograban describir lo que sus ojos vieron. Él vio un lago, pero no era agua lo que ardía allí dentro. Era fuego mezclado con azufre, y lo que estaba siendo lanzado en él no eran objetos, eran almas, y lo más perturbador, aquello no tenía fin. Si este contenido le está tocando de alguna forma, quiero hacerle una invitación muy especial. Hemos preparado un ebook con 60 oraciones para realizar en el día a día. Son oraciones prácticas, directas y poderosas, pensadas para fortalecer su fe, abrir caminos, traer protección, salud y prosperidad para su rutina. Está con un valor promocional, y el enlace está en el comentario fijado aquí abajo. Además de ayudarle espiritualmente todos los días, cuando usted adquiere el ebook, también ayuda a mantener este canal activo, permitiendo que continuemos trayendo videos diarios como este para usted. Entonces eche un vistazo al comentario fijado, acceda al enlace y garantice el suyo mientras está en el valor especial. Y por supuesto, si este tipo de contenido tiene sentido para usted, suscríbase al canal ahora. Así no se perderá ninguna de las próximas mensajes. Vamos a continuar. Lo que usted va a oír ahora no es invención teológica, no es interpretación suelta. Cada palabra que viene a continuación está anclada en los textos originales del libro de Apocalipsis, en los escritos proféticos del Antiguo Testamento y en las enseñanzas directas de Jesucristo registradas en los Evangelios. El lago de fuego existe, y la Biblia describe en detalles que la mayoría de las personas nunca oyó o prefirió ignorar. Para entender el lago de fuego, usted necesita primero entender al hombre que lo vio. Juan, hijo de Zebedeo, era el más joven de los 12 apóstoles. Él estuvo en la última cena, estuvo al pie de la cruz. Fue a él a quien Jesús confió el cuidado de María, su madre. De los 12, Juan fue el único que no murió como mártir. Pero eso no significa que fuera preservado. Al contrario, historiadores de la iglesia primitiva relatan que Juan fue lanzado en aceite hirviendo durante el reinado del emperador Domiciano, por el año 95 después de Cristo. Él sobrevivió, y por haber sobrevivido, fue exilado a Patmos, una isla de aproximadamente 34 kilómetros cuadrados en el mar Egeo, usada por el Imperio Romano como colonia penal. Un peñasco aislado en medio del mar, sin templo, sin comunidad, sin consuelo. Allí, en aquel lugar olvidado por el imperio, Dios eligió revelar el futuro de la humanidad. Piense en el escenario. Un hombre con más de 80 años de edad, solo en una isla de piedra, bajo un sol abrasador durante el día y viento gélido durante la noche. La tradición indica que Juan vivía en una gruta, sin pergamino de sobra, sin escriba al lado, y fue exactamente allí donde el cielo se abrió. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 y 10 registran el momento exacto. Juan dice que estaba en espíritu en el día del Señor cuando oyó una voz fuerte como de trompeta detrás de sí. Él se volvió, y lo que vio lo hizo caer como muerto. La figura ante él tenía ojos como llama de fuego, pies como bronce bruñido refinado en un horno, y una voz como el estruendo de muchas aguas. En la mano derecha, 7 estrellas. De la boca, una espada aguda de 2 filos. El rostro brillaba como el sol en su máxima fuerza. Era Jesús, pero no el Jesús manso del pesebre. Era el Cristo glorificado, el juez de toda la tierra. Y él tenía un mensaje para que Juan escribiera, un mensaje que recorrería los siglos, atravesaría imperios, sobreviviría a hogueras, persecuciones e intentos de censura, y llegaría hasta usted ahora, en este preciso momento. Si este contenido le está impactando, aproveche y suscríbase al canal ahora. Active la campanita para no perderse ninguna parte de esta serie sobre Apocalipsis. Y deje en los comentarios, ¿ya había oído estos detalles antes? Su participación hace que este contenido llegue a más personas que necesitan oír esto. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos.
Contiene aproximadamente 200 y 400 versículos, y a lo largo de ellos, Juan describe sellos siendo abiertos, trompetas siendo tocadas, copas de ira siendo derramadas, bestias surgiendo del mar y de la tierra, batallas cósmicas entre ángeles y demonios, y el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Pero de todo lo que Juan vio, tal vez ninguna visión sea tan perturbadora como la del lago de fuego. Ella aparece en momentos decisivos del texto, y cada vez que aparece, el peso aumenta. La primera mención directa está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. El contexto es la batalla del Armagedón, los ejércitos de las naciones de la tierra, reunidos bajo el mando de la bestia y del falso profeta, se posicionan contra el Cordero. Apocalipsis describe que la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho señales delante de ella. Los dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Repare en el detalle: vivos, no muertos primero y después arrojados, vivos, conscientes, íntegros. Este detalle lo cambia todo. ¿Pero por qué fuego y azufre? ¿Es esto apenas lenguaje simbólico? Aquí es donde mucha gente tropieza. El azufre, en el mundo antiguo, era conocido como la sustancia de la destrucción divina. Génesis capítulo 19. Registra que Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Excavaciones arqueológicas en la región del Mar Muerto encontraron esferas de azufre con pureza entre 95 y 98%, incrustadas en capas de ceniza, algo que no ocurre naturalmente en ninguna otra formación geológica del planeta. El azufre arde a una temperatura de aproximadamente 444 grados Celsius. Produce una llama azulada y un olor sofocante que destruye el tejido pulmonar en cuestión de minutos. Cuando la Biblia habla del lago de fuego y azufre, está describiendo algo que el mundo antiguo conocía de cerca. No era metáfora para ellos, era memoria. Ahora piense en la escala. No estamos hablando de una hoguera, no estamos hablando de un horno. La palabra usada por Juan es lago. En griego, la palabra es limné, la misma palabra usada para describir el lago de Genesaret, que es el mar de Galilea, un cuerpo de agua con aproximadamente 166 kilómetros cuadrados de superficie y 43 metros de profundidad máxima. Cuando Juan usa la palabra limné para describir el destino final de los condenados, está comunicando una extensión que sobrepasa cualquier imagen de castigo individual. Es un ambiente, un territorio, un lugar de dimensiones lo suficientemente vastas para recibir, según Apocalipsis 20, a todos aquellos cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida. ¿Cuántas personas es eso? La Biblia no da un número exacto, pero considere la dimensión. Estudiosos estiman que, desde el inicio de la civilización hasta los días de hoy, aproximadamente 110.000 millones de seres humanos ya han vivido sobre la Tierra. El lago de fuego es descrito como un destino capaz de contener una parcela significativa de esa humanidad, no temporalmente, sino eternamente, no como sepultura, sino como prisión consciente. Apocalipsis 20, verso 10, usa una expresión que congela la sangre. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La expresión griega original es eis tous aionas ton aionon, literalmente, por las edades de las edades, sin pausa, sin intervalo, sin fin, silencio. Es eso lo que debería causarnos. Pero el lago de fuego no fue preparado para los seres humanos. Esta es una de las informaciones más importantes de toda esta narrativa, y casi nadie habla sobre ello. Jesús, en Mateo capítulo 25, versículo 41, dice con todas las letras: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para personas. Cuando un ser humano es lanzado al lago de fuego, está yendo a un lugar que no fue hecho para él. Cada alma humana allí es una invasora de un destino que pertenecía a otro. Esto cambia completamente la forma en que usted percibe el juicio final. Dios no creó el lago de fuego pensando en usted. Él creó la cruz pensando en usted.
Ahora vamos al capítulo 20 de Apocalipsis, donde la descripción alcanza su punto más intenso. Tras el milenio, los 1000 años en que Cristo reina en la tierra, Satanás, que había sido apresado y lanzado al abismo, es suelto por un breve período. Él sale y engaña a las naciones en los 4 ángulos de la tierra, reuniendo un ejército descrito como siendo tan numeroso como la arena del mar. Ellos rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Y entonces, versículo 9, fuego desciende del cielo y los devora. Satanás es lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta, y allí los 3 son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Percibe la cronología? La bestia y el falso profeta fueron lanzados allí 1000 años antes, y cuando Satanás llega, ellos todavía están allí. No fueron consumidos, no fueron aniquilados, no dejaron de existir. 1000 años después, continúan conscientes, continúan existiendo, continúan en el tormento. Esto destruye cualquier teoría de aniquilacionismo. La idea de que los impíos simplemente dejan de existir. El texto es claro. La existencia continúa, la conciencia permanece. El sufrimiento no tiene punto final. Y si usted cree que esto es difícil de procesar, lo que viene a continuación es aún más pesado. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, describe el juicio del gran trono blanco. Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Piense en esa imagen. La tierra huye, el cielo huye. La propia creación material no soporta la presencia del juez, y ante ese trono los muertos son reunidos, grandes y pequeños, reyes y esclavos, ricos y miserables, generales y anónimos, todos, sin excepción, sin recurso, sin abogado. Los libros son abiertos. La palabra griega para libros aquí es Biblia, la misma raíz de la palabra Biblia. Son registros. Cada acción, cada palabra, cada intención del corazón humano está documentada. Nada fue olvidado, nada fue borrado por el tiempo, nada pasó desapercibido. Y junto con esos libros, otro libro es abierto, el libro de la vida. Este es el libro que lo determina todo. Si su nombre está en él, usted está salvo. Si no está, la sentencia es pronunciada. Verso 15. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una frase. Sin apelación, sin segunda oportunidad, sin purgatorio intermediario, sin reencarnación, sin aniquilación misericordiosa. El lago de fuego. Pero espere, la Biblia describe también quién más es lanzado allí. Apocalipsis 21, versículo 8. Enumera categorías específicas: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que practican inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. La parte que les cabe es en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Observe que la lista comienza con cobardes y termina con mentirosos. No comienza con asesinos. Comienza con cobardes, aquellos que, por miedo, se rehusaron a confesar la fe. Y termina con mentirosos, aquellos que distorsionaron la verdad. El espectro es mucho más amplio de lo que la mayoría imagina. Y aquí aparece un término que necesita ser explicado: la muerte segunda. El lago de fuego es llamado muerte segunda en Apocalipsis 20, verso 14, y nuevamente en 21, 8. La primera muerte es la separación entre cuerpo y alma, lo que todos los seres humanos experimentan cuando mueren físicamente. La muerte segunda es la separación eterna entre el alma y Dios. Es la muerte definitiva de cualquier posibilidad de reconciliación. Es el fin de toda esperanza. No es el fin de la existencia, es el fin de la esperanza dentro de la existencia. Y esta distinción es aterrorizante. Ahora, una pregunta que muchas personas hacen: ¿el lago de fuego es literal o simbólico? Esta es una pregunta legítima, y la respuesta exige honestidad. Algunos teólogos entienden que el lenguaje de fuego y azufre es simbólico,
representando un sufrimiento real, pero no necesariamente compuesto por llamas literales. Otros, basándose en la literalidad del texto griego y en los paralelos con Sodoma y Gomorra, entienden que la descripción es exactamente lo que parece: fuego real, azufre real, tormento físico real. Lo que ningún teólogo serio disputa es lo siguiente: el lago de fuego representa una realidad de sufrimiento consciente, eterno e irreversible. Sea el fuego literal o simbólico, el dolor es real. La eternidad es real. La separación de Dios es real. Y aquí va algo que pocas personas se detienen a considerar. Si el lenguaje es simbólico, lo que simboliza es potencialmente peor que el fuego literal. Piense en eso. Cuando la Biblia usa un símbolo, el símbolo es siempre menor que la realidad que representa. El Cordero es símbolo de Jesús, pero Jesús es infinitamente mayor que un cordero. La puerta es símbolo de acceso a Dios, pero Dios es infinitamente más que una puerta. Si el fuego es símbolo, entonces la realidad detrás de él es algo que la mente humana ni siquiera puede procesar, algo peor que el fuego, algo que solo el fuego logra comenzar a ilustrar. Si usted está siguiendo esta serie sobre Apocalipsis, comente aquí abajo qué le está pareciendo. Cada comentario ayuda a este video a alcanzar a más personas. Y si usted aún no se ha suscrito al canal, este es el momento. Estamos construyendo algo importante aquí, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ahora necesita entender una cosa sobre la geografía espiritual que la Biblia presenta. Mucha gente confunde el lago de fuego con el infierno, pero bíblicamente son lugares diferentes con funciones diferentes. Lo que normalmente llamamos infierno es el Hades, en hebreo Had-Seol. El Hades es el lugar intermediario de los muertos. Jesús habla sobre él en la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. Allí, el rico está en tormento, pero puede ver a Lázaro a lo lejos, en el seno de Abraham. Existe conciencia, existe memoria, existe sufrimiento, pero el Hades no es el destino final, es la sala de espera. Apocalipsis 20, verso 14, dice algo extraordinario: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Lea de nuevo. La muerte y el Hades, el propio infierno como lo conocemos, son arrojados dentro del lago de fuego. Es decir, el lago de fuego es mayor que el infierno. El infierno cabe dentro de él. El infierno es temporal. El lago de fuego es eterno. El infierno es el antes. El lago de fuego es el para siempre. Esta distinción es crucial y casi nunca se enseña. Imagine esto en términos de escala. El Hades existe desde la caída del hombre, miles de años recibiendo a los muertos impíos, generaciones enteras, miles de millones de almas. Y todo eso, toda esa inmensidad acumulada por milenios, es recogido y lanzado como un único paquete dentro de algo aún mayor. El lago de fuego no es solo un lugar de castigo, es el destino final de todo lo que se opone a Dios. Es el punto de convergencia de toda la rebelión, todo el pecado, toda la muerte. Allí, la propia muerte muere. Allí, el propio infierno es consumido. ¿Y qué sucede con quien está dentro? La expresión bíblica para describir el tormento es basanizó en griego. Esta palabra era usada en el mundo antiguo para describir la prueba de metales preciosos, el proceso de frotar oro contra una piedra de toque para verificar su autenticidad. Era un proceso de fricción, de presión, de exposición. Cuando se aplica a personas, la palabra describe un sufrimiento que expone, que revela, que no permite esconder nada. No es solo dolor físico, es la exposición total del alma ante la justicia de Dios. Cada mentira contada, cada verdad negada, cada oportunidad de arrepentimiento rechazada. Todo expuesto, todo visible, para siempre. Y aquí viene una de las preguntas más difíciles que cualquier ser humano puede hacer. ¿Cómo un Dios de amor puede permitir algo así? Esta pregunta merece respeto y merece una respuesta honesta. La Biblia presenta a Dios como amor. 1 Juan,
capítulo 4, verso 8, confirma esto, pero la misma Biblia presenta a Dios como justo. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice que Él es la roca, y su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justicia. Dios no es solo amor, Él es santo, y la santidad exige justicia. El amor sin justicia sería complicidad con el mal. La justicia sin amor sería tiranía. Dios es ambas cosas en perfecto equilibrio, y es exactamente por eso que existe la cruz y existe el lago de fuego. La cruz es el amor ofreciendo salida. El lago de fuego es la justicia cumpliendo la sentencia para quien rechazó la salida. Piense en la dimensión de lo que Dios hizo para evitar que cualquier ser humano llegara al lago de fuego. Él envió a su propio Hijo, Jesús, el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, dejó la gloria del cielo, asumió carne humana, vivió 33 años entre nosotros, fue tentado en todas las cosas como nosotros, y no pecó. Fue traicionado por un amigo, abandonado por los discípulos, apresado de madrugada, juzgado ilegalmente, golpeado hasta quedar irreconocible. Isaías capítulo 53 dice que su aspecto estaba desfigurado, más que el de cualquier hombre. Recibió 39 azotes con el flagrum romano, un látigo con puntas de hueso y metal que arrancaba pedazos de carne en cada golpe. Cargó una cruz de madera pesando entre 30 y 40 kilos por calles de piedra hasta el Gólgota. Fue clavado con clavos de hierro de aproximadamente 15 centímetros de longitud, atravesando las muñecas y los pies, y allí, colgado entre el cielo y la tierra, sofocando lentamente mientras el peso del propio cuerpo comprimía sus pulmones, Él llevó sobre sí el pecado del mundo entero. Todo esto para que usted no tuviera que ir al lago de fuego. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que Dios hizo al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús experimentó en la cruz lo que el lago de fuego representa, la separación total de Dios. Cuando Él gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Registrado en Mateo 27, 46, Él estaba sintiendo en su propia piel el abandono eterno que el lago de fuego reserva para los condenados. Él tomó su lugar. Él bebió el cáliz de la ira. Él descendió al punto más bajo para que usted pudiera subir al punto más alto. Y después de todo eso, Él resucitó. 3 días después, la tumba estaba vacía, la piedra removida, los guardias desmayados, y el Cristo vivo, de pie, con las marcas de los clavos en las manos, ofreciendo perdón a cualquier persona que creyera en Él, no por mérito, no por obras, no por religión, por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El lago de fuego es la consecuencia más extrema del rechazo más incomprensible. Dios ofreció a su propio Hijo, derramó su propia sangre, abrió el camino más caro de la historia del universo, y aún así, millones de personas miran eso y dicen, no quiero, no necesito, no creo. Cada persona en el lago de fuego estará allí no porque Dios quiso, sino porque ella eligió. Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de revelación. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalipsis, que significa literalmente quitar el velo. Todo lo que Juan escribió no fue para asustar, fue para revelar, para mostrar lo que está por venir, para que las personas puedan tomar una decisión mientras aún hay tiempo. Y el tiempo es ahora. Si usted está viendo hasta aquí, esto no es coincidencia. Deje su comentario aquí abajo diciendo qué está provocando este contenido en usted. Compártalo con alguien que necesite oír esto. Y si aún no se ha suscrito, suscríbase ahora. Esta serie sobre Apocalipsis continuará revelando lo que está escrito en las Escrituras, versículo por versículo. El profeta Daniel, más de 600 años antes de Juan, ya había recibido vislumbres de este mismo escenario. Daniel capítulo 12, versículo 2, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna
y otros para vergüenza y confusión eterna. La palabra hebrea usada para horror es deraón, que aparece solo 2 veces en toda la Biblia hebrea. Ella describe algo tan repulsivo que causa aversión física. Daniel vio el lago de fuego siglos antes de Juan. La revelación es consistente. El Antiguo y el Nuevo Testamento concuerdan. No hay contradicción, hay confirmación. Isaías, capítulo 66, versículo 24. El último verso del libro dice que los salvos saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra Dios, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará. Jesús cita este exacto versículo en Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48, repitiendo 3 veces la expresión, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. 3 veces. Jesús no solía repetir. Cuando Él repite, es porque quiere que quede grabado en la memoria de quien está oyendo. Él estaba hablando del lago de fuego, y repitió 3 veces para que nadie pudiera decir que no oyó. Judas, hermano de Jacobo y medio hermano de Jesús, escribió en su carta, versículo 7, que Sodoma y Gomorra sirven como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La destrucción de Sodoma no fue solo un evento histórico, fue un retrato profético, un avance, una muestra de lo que el lago de fuego será, multiplicada al infinito y extendida por la eternidad. Lo que más impresiona en todo esto es la precisión con que la Biblia describe las etapas del juicio. No es un evento único y caótico, es un proceso ordenado, con fases distintas. Primero, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, conforme a Apocalipsis 19. Después, Satanás es apresado por 1000 años en el abismo, no en el lago de fuego, sino en el abismo, que es un lugar diferente. Tras los 1000 años, Satanás es suelto, lidera una última rebelión, y entonces es lanzado al lago de fuego para unirse a la bestia y al falso profeta. Enseguida, viene el juicio del gran trono blanco, donde los muertos impíos son resucitados, juzgados y lanzados al lago de fuego. Y finalmente, la propia muerte y el Hades son arrojados allí. Es una secuencia, un orden, un plan ejecutado con precisión absoluta. Y después de eso, Apocalipsis 21 comienza con las palabras más esperanzadoras de toda la Biblia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El lago de fuego es el punto final del mal, pero no es el punto final de la historia. Después de él, viene la eternidad con Dios. Una nueva Jerusalén descendiendo del cielo, con muros de jaspe y calles de oro puro. Un lugar donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Todo es hecho nuevo. El contraste es devastador. De un lado, el lago de fuego, eterno, consciente, sin salida. Del otro, la nueva Jerusalén, eterna, plena, sin lágrimas. Y entre los dos está una decisión, su decisión. El lago de fuego es real. Las Escrituras no dejan margen para la duda. Pero existe algo que muchas personas no perciben cuando estudian Apocalipsis. El mismo Dios que preparó el lago de fuego es el mismo que envió a su Hijo para que nadie tuviera que ir allá. Juan 3:16 no es solo el versículo más famoso de la Biblia. Es el plan de rescate montado antes de la fundación del mundo. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para usted. Cada segundo que usted respira es una oportunidad que la gracia está ofreciendo. La pregunta que queda no es si el lago de fuego existe. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted con el tiempo que aún tiene?